Muy buenas tardes, ministros, compañeros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, o un poquito antes, donde nos dice: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y pasamos al capítulo 2, versos 6 en adelante, donde dice San Pablo: sin embargo, vamos a ver, comencemos en el verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tenemos dos temas aquí que los vamos a juntar, perfectamente unidos en la misma mente. Y el otro tema es la mente de Cristo en el día postrero. Nuestro tema entonces sería perfectamente unidos en la mente de Cristo en el día postrero. Perfectamente unidos. Perfectamente unidos en la mente de Cristo en el día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. San Pablo también nos dijo en el mismo capítulo 12, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, para poder ver cómo ha operado la mente de Cristo luego que Él murió, resucitó y ascendió al cielo, cómo ha operado la mente de Cristo en medio de los creyentes en Él. A través, encontramos de los apóstoles, estuvo la mente de Cristo operando en San Pedro y demás apóstoles, y luego en la primera etapa o edad de la iglesia gentil en San Pablo, y por medio de la mente de Cristo operando en San Pablo, vinieron todas esas revelaciones divinas que solamente la mente de Cristo conocía. Y vean ustedes, solamente el Espíritu de Dios es el que conoce las cosas de Dios. Por lo tanto, fue el Espíritu de Dios en los apóstoles y luego en San Pablo, el mensajero de los gentiles, la mente de Dios, la mente del Espíritu Santo, fue la mente que operó en San Pablo y le dio toda esta revelación, en donde él dio a conocer que las cosas que estaban en el Antiguo Testamento eran tipo y figura de las cosas que estarían en el Nuevo Testamento, y por eso él le pudo presentar al Cordero Pascual que el pueblo hebreo ofreció en Egipto en la víspera de su salida, y luego el Cordero Pascual que siempre sacrificaban en la Pascua que ellos celebraban en conmemoración a esa Pascua que ellos celebraron allí en Egipto. Luego tenía un aspecto profético, el cual se cumplió en Jesús de Nazaret, y Jesús es nuestra Pascua ahora en el Nuevo Testamento, para la liberación del Egipto espiritual, del mundo y del pecado, y del faraón, que es el diablo que esclavizó al ser humano allá desde la caída del ser humano. Para esa liberación, vean ustedes, Cristo, el Cordero Pascual, fue sacrificado y su sangre aplicada en el alma, en el corazón de cada hijo e hija de Dios. Y fue colocada la sangre de Cristo en su iglesia, y por consiguiente esa es la casa que tiene la gente que son libradas de la muerte.
Por eso es que Cristo dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Esa es la casa que tiene esas personas bajo la sangre del nuevo pacto. Y donde está la sangre, la muerte no puede entrar. Por lo tanto, los primogénitos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, estando dentro de la casa de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, donde está la sangre del Cordero Pascual aplicada, esa casa tiene seguros sus hijos. Ahí los primogénitos de Dios, que son las personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, de los cuales nos habló San Pablo en Hebreos. En Hebreos nos habló, por ejemplo, en el capítulo 12, verso 22 en adelante, dice, 22 y 23, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora vean a dónde nos hemos y a qué nos hemos acercado nosotros al recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Nos hemos acercado al monte de Sión, la Jerusalén celestial, la casa que tiene la sangre del Cordero de Dios aplicada, y por consiguiente tiene a sus hijos ahí dentro seguros, y no morirán, sino que vivirán eternamente. Han pasado de muerte a vida. Todos los hijos e hijas de Dios, los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, están representados en todos los primogénitos que nacían en medio del pueblo hebreo. Y por eso, para los primogénitos y para la protección de los primogénitos, fue el sacrificio del Cordero Pascual. Y los primogénitos luego fueron dados a Dios. Todo primogénito es mío, dice Dios. Y ahora luego los primogénitos encontramos que fueron representados en los levitas, los cuales fueron dados a Aarón para el ministerio en lugar de los primogénitos, porque los primogénitos están representados en los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los primogénitos del cielo, los primogénitos de Dios, los hijos e hijas de Dios, los elegidos de Dios, son primogénitos y también son sacerdotes de Dios. Y en el glorioso reino milenial estarán como reyes y también como sacerdotes en el glorioso reino milenial de Cristo. Y Cristo también es rey y es sacerdote, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey, Dios, en la séptima dimensión, y todas las dimensiones lo cubre como Rey Dios, y Él es el Rey Teofanía en la sexta dimensión, y con esa sexta dimensión y como Rey cubre también otras dimensiones, y Él es Rey Jesús. Eso es el Señor Jesucristo como Rey manifestado sobre el trono de David, porque Él es el heredero al trono de David. Y al que venciere, pues yo le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Cristo en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Y eso es en la restauración del reino. Pues Dios restaurará su reino en este planeta Tierra, el cual cayó cuando el ser humano cayó en el huerto del Edén. Y así Él restaurará todas las cosas a sus hijos, y restaurará a sus hijos a la vida eterna con cuerpos eternos,
y en la posición de reyes y sacerdotes, porque eso es lo que era Adán en el principio. Era rey sobre el planeta Tierra y era sacerdote también. Por eso se podía acercar a Dios. Y ahora encontramos a Jesús también como rey y como sacerdote, y por eso en su ministerio lo encontramos que actúa como rey y también actúa como sacerdote, como sumo sacerdote, llevando a cabo la obra de Dios. Y ahora todos nosotros con Cristo en el reino milenial estaremos como reyes y sacerdotes, porque para nosotros todas las cosas ya estarán restauradas y todos nosotros estaremos restaurados a la vida eterna. Por eso estamos esperando la restauración de nuestro cuerpo a la vida eterna, lo cual será la redención del cuerpo, la adopción para cada hijo e hija de Dios. Por eso es que Cristo, cuando le preguntan en el capítulo 17, versos 10 al 13, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Pues allí ya estaba el Mesías y ahora estaban buscando a Elías cuando ya el Mesías estaba en la tierra y ya Elías se había ido y era Juan el Bautista. Vean cómo buscan las cosas cuando ya se han ido. Y ahora Cristo le dice, sí, a la verdad, ya Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. O sea, el Elías que vendrá para el futuro, no para aquel tiempo de Jesús. Y de esos hay dos Elías que tienen que venir, el cuarto Elías y el quinto Elías. El cuarto Elías restaura a la iglesia de Jesucristo a la palabra, y luego, con la manifestación de la quinta Elías, los hijos e hijas de Dios, la iglesia de Jesucristo, serán restaurados al cuerpo eterno, a la vida eterna física, y el reino de Dios será restaurado en el planeta Tierra. Y el pueblo hebreo será restaurado también, porque Dios llamará a juntar a 144,000 hebreos y los sellará con su sello en sus frentes, y aparecen ya sellados en Apocalipsis capítulo 14 con el nombre de él, del Cordero, y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Eso lo hace Cristo por medio de la manifestación del ángel que sube de donde nace el sol con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, versos 2 en adelante, a través del cual son llamados y juntados 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, y son restaurados con Dios. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo también encontramos que ha estado siendo restaurada y va pasando de etapa en etapa en el programa de restauración como iglesia. Y en el tiempo final podemos mirar hacia atrás, ver la edad o etapa luterana, luego la etapa wesleyana y luego la etapa pentecostal. Son etapas por las cuales la iglesia de Jesucristo ha pasado para ser restaurada. Son etapas de restauración. Y la cuarta etapa es la etapa de la palabra, donde la iglesia recibe la palabra para obtener todas las bendiciones del cielo, hacerse plenamente la palabra y hacerse carne la palabra, el verbo en la iglesia, conforme a Apocalipsis 19, eso es la venida del verbo en carne humana, y eso será conforme a la página 256 del libro de los sellos, la venida de la palabra hecha carne en un hombre. Eso será el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Espíritu Santo viniendo en un hombre en el día postrero, manifestado en medio de su iglesia, y estará cumpliendo las promesas del día postrero Cristo, el ángel del pacto, en esa manifestación.
Y por cuanto eso es en la edad de la piedra angular, las 7 edades son el cuerpo de la iglesia, pero la edad de la piedra angular es la edad de la cabeza de la iglesia, en donde Cristo estará manifestado como la cabeza de su iglesia y la mente de Cristo estará operando en su iglesia en este tiempo final. Es la edad de la mente de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que están en su mente desde antes de la fundación del mundo y tienen que ser colocadas en la edad de la mente de la iglesia del Señor Jesucristo, que es donde pasan de la mente de Dios a la mente de la iglesia del Señor Jesucristo, y pasan por medio de la revelación divina dada a su iglesia a través de su ángel mensajero, que ungido con el Espíritu de Cristo da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y recibiendo todos esos pensamientos divinos que son dados, revelados al alma y la mente de su ángel mensajero, al pensamiento de su ángel mensajero, a los pensamientos del corazón y de su mente, a los pensamientos de su alma y los pensamientos de su espíritu. Luego son dados a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la mente, en la edad de la piedra angular, para así hacerse realidad en la iglesia del Señor Jesucristo todo lo que Dios pensó para este tiempo final. Y así todos estar pensando de acuerdo a la mente de Jesucristo. Todos estarán pensando conforme a la mente de Dios, porque Él estará expresando sus pensamientos correspondientes a este tiempo final. Por lo tanto, no son los pensamientos humanos del ángel de Jesucristo, sino los pensamientos divinos de Dios, de Jesucristo, siendo colocados en el alma, en el corazón y en la mente de su ángel mensajero, y siendo expresados a la iglesia por medio del Espíritu de Dios a través de su ángel mensajero. Y siendo tomados esos pensamientos divinos en el alma de cada escogido de Dios, para que se materialicen en él como individuos los pensamientos divinos que él tiene para con cada uno de sus hijos para este tiempo final. Y así son llamados y juntados todos los escogidos de Dios conforme a lo que Dios pensó, porque él dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ese es un pensamiento divino que fue hablado por Jesús en esta forma parabólica o simbólica para ser cumplido en este tiempo final bajo la predicación del Evangelio del Reino y bajo los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, llamando con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino a todos los escogidos de Dios de este tiempo final, en la edad de la mente de Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje para la iglesia de Jesucristo de este tiempo final es el mensaje de la mente de Jesucristo, de lo que Dios pensó para su pueblo y para este tiempo final. Todo lo que Dios tenía oculto en su mente estará siendo revelado en la edad de la mente y estará pasando de la mente de Dios a la mente de la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente, las cosas que están en la mente de Dios para ser cumplidas, por cuanto estarán en la mente de la iglesia de Jesucristo, y las estará creyendo la iglesia de Jesucristo y cada escogido como individuo, porque estarán en la mente de cada hijo e hija de Dios, porque son colocadas por el mensaje de la palabra de Dios de este día postrero. Son colocadas ahí en el alma de cada escogido de Dios, y al creerlas se tienen que materializar esas promesas divinas que estaban en la mente de Dios para ser cumplidas en este tiempo final.
porque la fe está ahí en el alma de cada hijo e hija de Dios. Y cuando esa palabra revelada entra al alma y es creída, se tiene que materializar. Cada cosa en su debido momento. No es algo imaginario, no es algo imaginario con alguno de los sentidos del espíritu, sino que es algo real colocado en el alma de cada escogido. Y algo creído con todo el alma, con todo el corazón de cada escogido de Dios. Por consiguiente, se tiene que materializar lo que está prometido para este tiempo final para cada escogido de Dios. Y todos pensando con la mente de Cristo conforme a la que Él piensa, nosotros nos mantenemos unidos en un mismo pensar, en una misma forma de pensar. Pensamos conforme a como Dios piensa. Pensamos como Él ha pensado para este tiempo final y nos ha revelado en este tiempo final. Por lo tanto, son los pensamientos divinos en su iglesia como cuerpo mixto de creyentes y en cada uno de nosotros como individuos. Y eso es estar perfectamente unidos en la mente de Cristo en el día postrero. El día postrero es el séptimo milenio y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. Pero si no, pues dejamos que pase el tiempo que falta del siglo XX, conforme al calendario que se usa en la actualidad, el calendario gregoriano. Para algunas naciones falta solamente unos 5 meses y algunos días, porque para algunos el siglo XX termina ahora en diciembre 31 y comienza el siglo XXI en enero 1. Pero para otras naciones y otras personas, el siglo XX termina en diciembre 31 del año 2000 y comienza el siglo XXI en enero 1 del 2001. Pero eso no hace ninguna diferencia para nosotros, porque todo el programa divino correspondiente para el día postrero se estará cumpliendo, no importa que los calendarios terrenales estén en alguna forma afectados. El de Dios no está afectado, por lo tanto, Él todo lo que ha estado cumpliendo, lo ha estado cumpliendo conforme a su calendario celestial, y así hará con lo que Él ha prometido para este tiempo final. Y cuando estemos en el glorioso reino milenial, entonces tendremos un calendario en donde podremos marcar cada evento profético que fue cumplido y ver en qué año del calendario de Dios se cumplió. Así es que no nos preocupa si se tiene en la actualidad un calendario perfecto o un calendario lleno de problemas, de errores en cuanto a las fechas. Eso no nos afecta a nosotros. Lo que necesitamos es tener los pensamientos divinos siendo revelados en la edad de la mente de Dios, la edad de la piedra angular, y creerlos con toda nuestra alma. La iglesia como cuerpo místico, los escogidos del día posterior, creer esos pensamientos divinos siendo revelados a su iglesia en la edad de la piedra angular, en la edad de la mente, y nosotros como individuos siendo personas que recibimos en nuestra alma esos pensamientos divinos y los creemos con toda nuestra alma. Los creemos con nuestra alma, porque es con el alma que la persona cree o duda. Por medio del sentido del libre albedrío, usted es el que, por medio del libre albedrío, usted dice yo no creo, o dice yo sí creo. Nadie le obliga a usted a decir yo creo, o nadie le obliga a usted a decir yo no creo. Pero usted desde lo profundo de su alma, usando el canal del libre albedrío, por donde entró la palabra, ahora sale del corazón la palabra suya. Vean, primero entra al corazón suyo la palabra de Dios.
y luego de su corazón sale la palabra suya diciendo: yo, esto era lo que estaba esperando y yo lo creo con todo mi corazón, con toda mi alma. Porque allá en el corazón, en el alma, es donde la persona cree o no cree. Porque tiene ahí el libre albedrío, que es el canal del alma por donde entra la palabra de Dios y por donde sale la expresión de su alma diciendo: yo lo creo. Yo creo esta palabra divina. Yo creo estos pensamientos divinos que han sido revelados y han llegado hasta lo profundo de mi alma. Por eso hay que llevar hasta lo profundo del alma la palabra. Y el mensaje de nuestro tiempo es el mensaje que llega a lo profundo del alma de todo hijo e hija de Dios. Y llega a lo profundo del alma de toda persona. Y ahí toda persona o lo cree o no lo cree. Por eso este tiempo es un tiempo muy decisivo en el programa divino. Es un tiempo en donde las personas desde lo profundo de su alma dirán si creen o no creen. Porque es un mensaje que llega hasta lo profundo del alma, rompe todas las barreras y penetra hasta lo profundo del alma de todo ser humano. Así es que si tiene simiente, si es simiente, si esa alma es simiente de Dios, si esa alma vino de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios, ella se manifiesta y dice: esto era lo que yo estaba esperando. Tiene un despertamiento espiritual, despierta a vida eterna y dice: yo lo creo con toda mi alma. Y nadie podrá impedir que lo crea. Ahora hemos visto cómo estar perfectamente unidos en la mente de Cristo en el día posterior. Hay que estar en la edad de la piedra angular, escuchando su voz. Y estar escuchando los pensamientos divinos, los pensamientos de Cristo, y estar escuchando lo que Él pensó para este tiempo final y lo que Él ha pensado para otros tiempos futuros, y lo revela a nosotros en este tiempo final. Por eso dice Apocalipsis capítulo 4 verso 1: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Son los pensamientos divinos de las cosas que han de suceder los que Él estará dando a conocer, porque Él es el único que conoce las cosas que han de suceder. Y ahora, las cosas que han de suceder después de las que ya sucedieron en las 7 edades, Él ha prometido darlas a conocer. Y para eso, esos pensamientos divinos de las cosas que han de suceder, las cosas que Cristo tiene en su mente para que sucedan en este tiempo final después de las 7 edades, las coloca en el alma de su ungido, de su mensajero, en el alma, y de ahí Él las cree con toda su alma, con todo su ser, y se van expresando por medio de los diferentes canales, diferentes canales del espíritu y del cuerpo, a través de los cuales da a conocer estas cosas que Cristo le ha revelado, ha colocado en su alma, y Él las ha creído. Y luego pasan a la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico y a cada persona como individuo, y el mismo proceso que ocurre en el mensajero ocurre en cada individuo que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, y ocurre también en el cuerpo místico de Cristo como iglesia. Y así se materializarán en el mensajero, se materializarán en la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico, y se materializarán en cada persona como individuo. Ahora estamos en la etapa, la edad de la mente de Cristo. Por eso es un mensaje directo para la mente del ser humano, para la mente del alma del ser humano. Y conforme a la mente de Cristo, revelando sus pensamientos divinos,
pensará cada hijo de Dios en su corazón, en su alma. Y la iglesia del Señor Jesucristo también, como cuerpo visto de Cristo, pensará en su alma. Y su alma, la edad de la piedra angular, ven ustedes, pensará conforme a esos pensamientos divinos. Porque esos pensamientos divinos serán colocados en la edad del alma, en donde es colocado el mensaje de Cristo correspondiente a este día postrero. Por lo tanto, la edad completa pensará con todos los miembros del cuerpo místico de Cristo de la edad de la piedra angular, pensará en la misma forma. Y eso es estar perfectamente unidos en la mente de Cristo en el día postrero. Cuando hablamos sobre un tema, por ejemplo, cuando hablamos sobre el tema la venida del caballo blanco de Apocalipsis 19, pues pensamos en la misma forma y en la misma forma lo creemos y en la misma forma está dentro de nuestra alma creído y en la misma forma está en el cuerpo místico de Cristo colocado en el mensaje que ha sido dado. Así es que tenemos un mismo pensar. Eso es estar perfectamente unidos en la mente de Cristo en el día postrero. No tenemos opiniones personales. Cuando se tiene la revelación divina de Cristo, no se tienen ya opiniones personales, sino que se tiene la verdad. Y si se tiene la verdad, ya no hay opiniones. Cuando se obtiene, por ejemplo, en el campo científico, cuando se obtiene la verdad sobre un tema científico, ya las teorías terminaron. Todo lo que era teoría desaparece. Y cuando se habla de lo que dijo fulano de tal, la opinión de fulano de tal, se dice es la teoría que tenía fulano de tal, frente a lo que ha sido la realidad, tenía un 50% de verdad, o tenía un 75%, o tenía un 25%, o tenía un 10%, o tenía un 1%, o no tenía nada. O tenía solamente el % que contenía el tema. El tema era lo único que tenía de verdad. Pero lo que opinaba estaba tan lejos que no se cumplió o la verdad no es conforme a como él se imaginaba. En el campo religioso también tenemos, o se tienen muchas teorías, toda explicación que humanamente dan las personas acerca de lo que será tal o tal cosa, son puras teorías. Y son millones los que pueden ser graduados de teólogos, no de teólogos, sino de teólogos, porque solamente lo que tienen son teorías. Son expertos en teorías, doctor en teoría, en teología. Pero cuando llega la verdad, las teorías se echan a un lado, se colocan a un lado y el pueblo se queda con la verdad. En el tiempo de Jesús hubo muchos teólogos, pero los que tenían la mayor parte con relación a la primera venida de Cristo eran teorías, y por cuanto no vino conforme a sus teorías, no lo recibieron. Y ellos pensaron que el hombre Jesús, ese joven Jesús, iba a perjudicar a su religión. E iban a venir los romanos, iban a destruir la ciudad, iban a destruir el templo y se les iba a ir por el piso su religión. La realidad del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el cumplimiento de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo, no estaba de acuerdo a sus teorías y por consiguiente ellos no lo recibieron. La realidad para ellos les perjudicaba según ellos y tenían que salir de ese hombre que proclamaba
las promesas divinas correspondientes a la primera venida del Mesías y el cumplimiento de ellas en él. Porque él tenía que dar testimonio de quién él era, y él daba testimonio con la palabra. Él mostraba el testimonio que Dios dio acerca de la venida del Mesías. Y dijo en el capítulo 4 de San Lucas, cuando leyó la profecía de Isaías, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comenzó a decir para qué había sido ungido. Y luego al final dijo, no continuó leyendo, a la mitad del verso 2 se detuvo, porque el resto decía para predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí se detuvo, porque lo que a continuación decía era: y el día de venganza del Dios nuestro, y el día de venganza del Dios nuestro es para ser predicado en la segunda venida de Cristo, para dar a conocer las cosas que han de suceder pronto, y los juicios divinos que han de venir sobre la raza humana, y las bendiciones que han de venir para la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora Cristo se detuvo allí y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y la continuación a ese verso es para este tiempo final. Para este tiempo final, en donde van a ser cumplidas esas profecías que corresponden al día grande y terrible de Jehová, que corresponden al día de venganza del Dios nuestro, en donde se estará predicando el día de venganza del Dios nuestro. O sea, el juicio divino que ha de venir sobre la raza humana y el porqué de ese juicio divino para la raza humana y para las naciones como naciones. Porque así como sucede con individuos, también sucede con naciones y con iglesias. Por lo tanto, y con religiones. Porque las religiones, por ejemplo, las religiones están representadas en mujeres, y vean ustedes, el pueblo hebreo está representado tanto en una mujer como también está representado en Jacob, en un hombre. Y también la iglesia del Señor Jesucristo está representada en una mujer, porque es la iglesia del Señor Jesucristo, pero también la iglesia del Señor Jesucristo está representada en el mismo Señor Jesucristo, porque de Cristo salió su iglesia. Como en Adán estaba representada Eva, su esposa, porque de Adán salió Eva. ¿Ven? Cuando salió la compañera de Adán, pues ¿de dónde salió? De Adán. Ahora podemos ver un sinnúmero de casos en donde Dios ha tipificado cosas que han de suceder. Las ha tipificado en mujeres o en hombres, tanto la primera venida de Cristo como la segunda venida de Cristo. Y Él, todo lo que haría en su primera venida fue reflejado en los profetas del Antiguo Testamento y en diferentes personas como Jacob, como Isaac también, como José, como David, y así por el estilo. Fue representado en diferentes hombres, diferentes profetas, porque los profetas reflejan a Cristo. Y conforme a estos reflejos, luego Dios cumpliría lo que Él prometió. Porque antes de Dios llevar a cabo su obra, primero la refleja. Lo que Dios llevaría a cabo en el Nuevo Testamento, Dios lo reflejó. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es un reflejo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un templo construido por Moisés, un tabernáculo, y también uno construido por el rey Salomón. Y en el Nuevo Testamento hay
un templo y es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ven? Ahora, encontramos así un sinnúmero de reflejos en el Antiguo Testamento, los cuales fueron cumplidos en el Nuevo Testamento. La realidad es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es el reflejo. Ahora, en el Nuevo Testamento, cosas que Cristo hará en este tiempo final, o que estará haciendo en este tiempo, también fueron reflejadas en el Antiguo Testamento y también fueron reflejadas en los apóstoles y también en el mismo Jesús y también en los 7 ángeles mensajeros. Por ejemplo, la venida del Señor, su primera venida y su segunda venida fue reflejada en José. Y luego el cumplimiento de su primera venida fue por medio de una mujer virgen. Y se cumplió esa profecía cuando nació Jesús en Belén de Judea. Y ahora, por cuanto Cristo, el ángel del pacto, vendrá manifestado en el día postrero en medio de su pueblo, la iglesia del Señor Jesucristo está representada en la Virgen María, como también el pueblo hebreo fue representado en la Virgen María, y encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo, como esa Virgen pura, por medio de la palabra hablada, que fue hablada y fue prometida, dada esa promesa a través de Cristo por medio del 7º ángel mensajero. Él dijo, vamos a ver, en la página 368, de los sellos, dice: todo está contaminado, el mundo, toda la naturaleza. Dios tenga misericordia. El mundo entero está con dolores de parto. El mundo está haciendo el esfuerzo, está en angustias, como dijo Isaías. ¿Pero por qué? Es que está tratando de dar a luz un mundo nuevo para el milenio. ¿Escucharon del terremoto de estos días de Turquía? Todo eso son dolores de parto, como cuando le llegan los dolores de parto a la mujer. El planeta Tierra está con dolores de parto para dar a luz una tierra nueva para el reino milenial, donde no existirá el pecado. Está tratando de dar a luz un mundo nuevo para un pueblo nuevo que no pecará ni lo corromperá. Correcto, todo está en angustia. Por eso nosotros también estamos en angustia. La novia está en angustia para dar a luz a Cristo Jesús. Todo está en angustia, gimiendo, porque algo está a punto de acontecer. Y este sexto sello da lugar a todo eso. Oh hermanos, será un tiempo cuando acontecerán todos los terremotos, las estrellas caerán del cielo, habrá erupciones volcánicas y en eso la tierra se renovará. La lava volcánica brotará del centro de la tierra y entonces se regará por todos lados mientras la tierra gira. Y les aseguro esto, un amanecer de estos, cuando Jesús y su novia vengan de nuevo a la tierra, encontrarán un paraíso de Dios. O sea que cuando nosotros vayamos a la cena de la boda del Cordero y regresemos, ya habrá pasado la gran tribulación y ya estará renovada la tierra. Pero
Cada persona, cada hijo de Dios como individuo está en angustia para dar a luz a Cristo. Está en angustia para llegar a la perfección. Está en angustia para ser lleno de la plenitud de Dios, para ser transformado en este tiempo final y ser como nuestro amado Señor Jesucristo, a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Y la iglesia del Señor Jesucristo está en angustia para dar a luz a Cristo. Nos dice el reverendo William Branham en el año 63, en marzo de 1963, para dar a luz a Cristo, para dar a luz la segunda venida de Cristo. Porque la iglesia es tipificada en la Virgen María. Y es por medio de la iglesia del Señor Jesucristo que viene el Hijo prometido. Porque ella es la que está esperando el Hijo prometido. Por lo tanto, es por medio de la iglesia y a su iglesia que viene el Hijo prometido. El Isaac prometido y el José prometido. Por eso es que encontramos en los profetas pasados que esto también se reflejó. Vino José por medio de Raquel, la esposa amada de Jacob. Y esto es figura de la primera y segunda venida de Cristo. Raquel fue figura del pueblo hebreo como nación y de la Virgen María como la mujer a través de la cual vino Jesucristo, el José prometido, o sea, el que se había reflejado es José. Y Raquel ahora representa a la iglesia novia del Señor Jesucristo. ¿Ven? Y es por medio de la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia novia de Jesucristo, que viene el Hijo prometido, nuestro José, Cristo en su segunda venida. Y por esa causa es que a través del reverendo William Branham y su esposa, Dios reflejó lo que él estaría haciendo en este tiempo final. Encontramos que mujeres representan iglesias y en el mensaje, señores, es el tiempo. El reverendo William Branham presenta un sinnúmero o unas cuantas mujeres y señala que esas son iglesias porque mujeres representa iglesias. Y está mostrando con esas mujeres que mencionó ahí las diferentes edades, la edad luterana representada en una mujer, la edad wesleyana representada en otra mujer, y así por el estilo. Pero cuando él representa a la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual fue enviado el reverendo William Branham, él la representa en su esposa. Y ahora, su esposa había tenido 2 hijas, pero luego Dios, cuando leyó la historia de José, nuestro hermano Branham, él la había leído en otras ocasiones, de seguro, pero no en la forma que la leyó en esta ocasión, porque en esta forma que la leyó, él cuando leyó, dijo, encontró la vida de José tan perfecta y encontró tipificada la primera y segunda venida de Cristo en forma tan perfecta en José, que dijo, si yo llego a tener un hijo, le pongo por nombre José.
Y Dios le dijo, tendrás un hijo y le pondrás por nombre José. Y ahí vean ustedes, es tipificada la segunda venida de Cristo. Por eso es que cuando él luego se encontró con su esposa, le dijo, viene José, viene José. Y médicamente, científicamente, ella no debía tener más niños. Era muy peligroso para ella. Vean, era para ella algo imposible, estaba fuera de las probabilidades, pero Dios dijo que vendría un hijo por medio de ella, un hijo del profeta William Marion Branham, y fue hablada esa palabra y se cumplió esa palabra. Por lo tanto, ese hijo, José, tipifica a Cristo en su segunda venida. No es Cristo en su segunda venida, sino que tipifica a Cristo en su segunda venida. Y ahora, por eso es que encontramos las grandes bendiciones que Dios colocó en el reverendo William Branham, en su esposa y en ese hijo que Dios le dio. Porque ese hijo tipifica lo que será la segunda venida de Cristo. Fue el cumplimiento de una promesa que Dios le dio. Eso fue la venida de su hijo José. Y la segunda venida de Cristo será la promesa de Dios, de Cristo, a su iglesia, dada y reconfirmada por el Espíritu Santo a través del reverendo William Branham, pero que ya le había hablado Dios a su iglesia desde mucho tiempo atrás. Y ahora la iglesia, como cuerpo místico de creyente, dará luz a Cristo y tendrá un hijo, así como María tuvo un hijo y fue el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Ahora podemos ver cómo Dios refleja por medio de sus profetas lo que Él hará. Tenemos que tener primero el simbolismo, el reflejo, el tipo y figura, para luego tener lo que será el cumplimiento de la realidad tipificada en esa sombra o tipo y figura que Dios mostró. Cuando llega la realidad, la sombra ya solamente tiene un valor de que fue el tipo y figura de lo que Dios prometió. Y uno aprecia lo que ha sido la sombra, pero se queda ¿con qué? Con la realidad. Pero honra uno lo que ha sido la sombra. No menosprecia lo que ha sido la sombra, sino que le da gracias a Dios y gloria a Dios por lo que Él reflejó en los instrumentos que Él usó para reflejar lo que Él haría. Ahora hemos visto esto y, como siempre les he dicho, seguida que yo recibo algo, lo suelto para que Dios me dé más. Y aunque en otras ocasiones he hablado sobre esto, pues en esta ocasión, por cuanto mientras estaba estudiando allí, llegó algo, se lo di a ustedes rápidamente, aquí lo tenemos, se lo di a ustedes rápidamente para que Dios me dé más. Miren, cuando los discípulos fueron ordenados para repartir el alimento, cada uno con una canasta,
no podía llevar todo. Vean ustedes. O digamos, tenía él que salir a repartir para tener más. O sea, solamente con una canasta, con lo que había ahí, digamos, en una canasta, digamos que habían cierta cantidad, 25 pedazos de panes y 25 pedazos de pescado. O 25 pescados y 25 panes, pequeños, no tan grandes. Ahora, cuando fueron a repartir, tenían que repartirlos para que así tuvieran más en la canasta. Y la canasta tendría más. Ahora Cristo bendijo y dio para que repartieran. No nos explica si cada vez que repartían lo que tenían en la canasta volvían a Jesús para que les diera más y repartir más, o si al estar repartiendo con la canasta no se les acababa, como sucedió con la viuda, que el alimento, la harina de la tinaja no se acababa y el aceite no menguaba, mientras estuvo allí Elías. Y era alimentado Elías y también la viuda y su hijo a través de todo lo que Dios estaba proveyendo. También en otra ocasión, cuando el profeta Eliseo, una señora tenía una deuda y le querían llevar los hijos, o sea, embargarle los hijos, porque era lo que tenía, no tenía dinero ni nada para pagar, y le querían llevar sus hijos. Eso los tomaban como esclavos. Y vino el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo le dijo, ¿qué tienes? Y estaba tan pobre que solamente le quedaba un poco de aceite. Y él le dijo, pues mira, pide todos los envases que tengan, todo lo que tú tengas, y pídele a los vecinos también. Y te encierras y comienzas a echar aceite en ellos. Primero, vean ustedes, le dijo, toma lo que tú tienes, y los llenó, y vino el profeta y le dijo, ya se me acabaron todos los que tenía. Pues vea, entonces a todos los vecinos pídele envases vacíos, y sigue echando aceite, y se llenó. Vamos a ver si así es Miguel, si me puede conseguir el caso de Eliseo por ahí, por Segunda de Reyes, para que quede bien. Sí. El capítulo 4 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, era de los hijos de los profetas. Y recuerden que Eliseo y Elías eran muy amigos de los hijos de los profetas. Estos fueron los que estableció el profeta Samuel. Dice, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Así es que Eliseo conocía al esposo de esta señora, porque le dice, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea que todos los hijos de los profetas venían a ser siervos de los profetas que Dios enviaba. Por eso cuando Elías los recibían, los hijos de los profetas recibían a Elías,
Y estuvieron pendientes cuando iba con Eliseo y le decían a Eliseo, mira, hoy tu Señor será quitado de ti. Y Eliseo les decía, sí, ya yo lo sé, guarden silencio. Cuando Elías se fue y Eliseo continuó el ministerio y cruzó el Jordán, hiriendo el Jordán y abriendo el Jordán, los hijos de los profetas dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Vieron a Eliseo haciendo lo mismo que Elías había hecho abriendo el Jordán con el manto de Elías. Y ellos servían a Eliseo como sirvieron a Elías. Vean, por eso en una ocasión, cuando prepararon unas enramadas y estaban en una fiesta espiritual, en una reunión con Eliseo, o sea, tenían, diríamos, reuniones con Eliseo, eran actividades con Eliseo, pero entre los hijos de los profetas, y de seguro se podía dar una vueltita y hablarle al pueblo también, pero tenía reuniones especiales con los hijos de los profetas cuando llegó la hora de almorzar o de cenar, y prepararon la comida. Uno que no conocía bien de lo que son calabazas, tomó calabazas silvestres, venenosas, y las trajo y las echaron en la comida. Tipo y figura de traer revelaciones personales a la casa de Dios, porque eso envenena el alimento espiritual que Cristo ha colocado para todos los hijos e hijas de Dios. Y ahora la muerte estaba en la olla. Así gritó uno. Y vean ustedes, es muy importante evitar que la muerte entre a la olla, entre al lugar donde se sirve la comida para los hijos e hijas de Dios y para los que colaboran con el enviado de Dios para el tiempo que Dios lo envía y para el tiempo en que envía a esos colaboradores de ese mensajero. Dice, tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, cuando murió el esposo de esta señora, su esposo era uno de los que servían a Dios y servía a Eliseo, era uno de los hijos de los profetas y tenía algunas deudas o una deuda, y por cuanto murió sin haber pagado, porque murió, no le dio tiempo para pagar la deuda, ahora le iban a cobrar a la esposa. Y ella no tenía dinero, por lo tanto le iban a cobrar quitándole los 2 hijos que ella tenía. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Era lo que ella tenía. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. O sea que le dijo que pidiera vasijas prestadas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y comenzó a echar aceite de su botija en las vasijas. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas. Y ella echaba del aceite. Así es que ella y sus hijos
tenían una labor muy importante. Y nosotros, vean ustedes, tenemos una labor muy importante por la palabra de Dios enviada en este tiempo final. Llevando el mensaje de este tiempo final. El aceite es tipo del Espíritu Santo. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Vean, el profeta todavía no le había dicho a ella qué iba a hacer con todas esas vasijas. Tampoco le dijo se van a llenar, pero le dijo: ve y comienzas a echar aceite en esas vasijas. Cuando se llene una, la pone aparte y sigue echando en la otra. Ahí pues por lo menos le dio a conocer que se iban a llenar esas vasijas. Pero no le dijo lo que iba a hacer con las vasijas llenas de aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea que Dios le proveyó para pagar su deuda y para tener y vivir ella y sus hijos. O sea que cuando saldó sus deudas, no quedó sin nada, quedó también con aceite, para luego vivir de ese aceite, vender y poder comprar cosas y poder vivir. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo final, y esto es tipo y figura de cosas que en este tiempo tienen que suceder. Por eso cuando llevamos el mensaje, miren ustedes, Dios ha prometido que para todos sus hijos que escuchan su voz y lo reciben como su Salvador y lavan sus pecados en su sangre, les dará el aceite del Espíritu Santo. Y cuando todos hayan sido llamados y juntados y así colocados en el reino de Dios, en la edad que corresponde a este tiempo, a la edad de la piedra angular, entonces se cerrará la puerta de la gracia y Cristo reclamará todo lo que le ha redimido con su sangre y resucitará a los muertos en Cristo, y en nosotros nos transformará. Ya para los gentiles habrá cesado el aceite del Espíritu Santo. Cuando entre hasta el último, ya cesa el aceite del Espíritu Santo para los gentiles, y ya ningún gentil más podrá nacer de nuevo. Ahora nosotros estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos, en el tiempo en que grandes bendiciones de Dios están siendo derramadas del cielo y grandes profecías están siendo cumplidas. Algunas veces no sabemos que están siendo cumplidas, pero luego por medio del mensaje, cuando son dadas a conocer, entonces las vemos y entonces nos damos cuenta que lo que estaba sucediendo era un evento profético siendo cumplido. Y lo que está sucediendo en la América Latina y el Caribe es nada menos que un evento profético siendo cumplido en este tiempo final, en beneficio de la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico y en beneficio de cada miembro de la iglesia de Jesucristo como individuo. Aquel milagro allá evitó que los hijos de esta mujer viuda
fueran tomados a causa de la deuda y fueran tomados como esclavos. Ahora nosotros estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. Y Dios evitará que vuelva a caer la descendencia de Dios en esclavitud. Él nos transformará y seremos libertados físicamente también. Trabajemos sirviendo a Cristo, perfectamente unidos en la mente de Cristo en este día postrero. Y pronto se completará el número de los escogidos de Dios y pronto nuestra liberación física se convertirá en una realidad. Seremos libertados de la parte física mortal, temporal y corruptible, porque seremos transformados y entonces la esclavitud física terminará también. La esclavitud física en el sentido del diario vivir del ser humano, el cual se encuentra en esclavitud físicamente porque gira su vida alrededor de dormir, comer, trabajar, dormir, comer y trabajar. Y si está muy joven, pues es dormir, comer y estudiar. Y si está demasiado joven, que no va a la escuela todavía, es dormir, comer y jugar. Y llorar un poco. ¿Ve? Pero Él nos libertará físicamente y entonces iremos con Él a la cena de la boda del Cordero y estaremos por toda la eternidad con Cristo en los negocios de nuestro Padre Celestial. Como reyes y como sacerdotes en su glorioso reino. Y eso no será el diario vivir de los seres humanos acá, que es dormir, trabajar y comer. Será algo millones y millones y millones y millones de veces superior, mayor. Son tantos los millones que no tiene limitación en cuanto a los millones. Así es que podemos ver la importancia de estar perfectamente unidos en la mente de Cristo en este día postrero. Lo de Eliseo y la viuda y esposa de uno de los hijos de los profetas y sus 2 hijos y el aceite en otra ocasión. Hablaremos más de eso porque ahí hay bastante y veremos ahí todo lo que Él tenga para darnos a conocer. Recuerden que siempre mujeres representa iglesias. Bueno, hijos de mujeres, pues representa hijos de iglesia. Y ahí lo vamos a dejar quietecito, todo, para que en otra próxima ocasión Dios nos dé un poquito más acerca de ese pasaje, el cual es histórico, el cual vivió Eliseo y vivió esta mujer viuda y sus hijos, pero que es tipo y figura de cosas que estarán sucediendo en este tiempo. Bueno, que Dios le bendiga, Dios le guarde y buen provecho espiritual y también material. Y no se preocupen por mí, aunque no haya almorzado, no se preocupen por mí. Todavía puedo seguir hasta las 10 de la noche o 12 de la noche sin comer y sin ningún problema y trabajando en la obra del Señor. Así es que hoy alguito desayuné, una manzana con una soda o refresco y algunas vitaminitas así que de las que ando con ellas, y con eso pues tengo
para llegar hasta mañana, si es necesario. Otras veces, pues, como los domingos, algunas veces ni desayuno, ni almuerzo, solamente tomo líquidos, refrescos, y algunas veces también alguna vitaminita en cápsulas y pastillas, y con eso pues estoy hasta las 9, 6, 7 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche o 12 de la noche, y sin ningún problema. Así es que no se preocupen por mí. Y en esa parte, en cuanto a ustedes, bueno, yo creo que algunos de ustedes ya desayunaron y ya dentro de poco pues van a almorzar algo o no hay nada, ¿verdad, Miguel? ¿O hay? Bueno, pues entonces no tendré que preocuparme por ustedes, tampoco en esa parte, aunque siempre nos preocupamos los unos por los otros, pero recuerden, no tenemos problemas. En esa parte lo primero es el alimento espiritual. Y si tenemos el alimento espiritual, pues tenemos lo más importante. ¿Recuerdan cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces y después vinieron al otro lado del mar de Galilea buscándolo? Y él les dijo: ustedes no me buscan por las cosas que yo hice, sino por los milagros, o sea, no me buscan por la palabra o por los milagros, sino porque comieron el pan y se saciaron. Estaban buscando más comida, pero él les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Así que lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Lo más importante es la comida espiritual para el alma nuestra, y después la otra, en cualquier momento, llega a buena hora. Pero la espiritual hay que agarrarla en el momento en que está viniendo. Vean, una persona puede decir: esto voy a comer ahora, vamos a dejar la palabra para después. Pero otro puede decir: no, déjame la comida material para después, que voy a comer espiritualmente primero. ¿Cuál logró conforme a la mente de Cristo? ¿Cuál logró dándole el primer lugar a Cristo y a su alimento espiritual? Pues el que tomó primero el alimento espiritual. Ahora necesitamos el alimento físico también para estar pues fuertes y trabajar en la obra de Cristo y poder también ir a escuchar la voz de Cristo. Por eso recomendamos también que se alimenten bien, no se descuiden en la parte física, para que estén fuertes y puedan trabajar y puedan tener buen ánimo. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y dejo por aquí nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón y al reverendo Miguel Bermúdez Marín. Ellos dos se encargarán de finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.